Entonces, esta reacción que estábamos viendo como un ejemplo, ¿no es cierto?, la podemos ahora estudiar con un poco más de detalle. Los alquenos, cuando se ven en presencia de ácido bromídrico, por ejemplo, vamos a ver que con otras cosas también reaccionan de forma parecida, pero cuando lo hacen con ácido bromídrico, por ejemplo, reaccionan siempre de la misma manera. El par de electrones del enlace pi, ¿no es cierto?, se utiliza para formar un enlace con un hidrógeno. El enlace del hidrógeno con el bromo se rompe. Esta parte de la reacción es la parte lenta, la vamos a ver, ¿no es cierto?, en un gráfico. Se forma un carbocatión y después este carbocatión es atacado por el bromuro que se genera en la primera parte de la reacción y en una fase que ahora es mucho más rápida se forma el producto final. ¿Okay? En términos generales nosotros podemos dividir esta reacción y decir, bueno, los dobles enlaces entonces reaccionan con estas formas, digamos, como duales electrófilo-nucleófilo. En este caso, como el doble enlace es un nucleófilo, reacciona con la parte electrofílica de esta molécula, ¿no es cierto? Y la parte electrofílica termina pegada en uno de los átomos de carbono, formando un enlace, y la otra parte, la nucleofílica, también termina en el otro carbono que, ¿no es cierto?, se forma en una segunda parte. En términos generales, ¿no es cierto?, podemos hablar de eso. Si estamos hablando de ácido bromídico, será un protonio y un bromo, pero si estamos hablando, por ejemplo, de agua, será hidrógeno y OH, y etcétera. Es decir, cuando dividimos estas dos partes de la molécula en dos formas, digamos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso de hacerlo con ácido clorhídrico, la reacción procede de la misma manera, tenemos un doble enlace. En la práctica lo que va a suceder es que este par de electrones va a reaccionar con el hidrógeno le va a entregar los electrones al cloro, se va a generar un cloruro, se forma un carbocatión y después el cloruro ataca al carbono que tiene el carbocatión y en la práctica obtengo un carbono con un hidrógeno y otro carbono con un cloruro. Aquí con ácido bromídrico lo mismo, un hidrógeno, uno de los carbonos va a quedar con hidrógeno, el otro de los carbonos va a quedar con un bromo. Doble enlace aquí con yodo, el carbono con yodo y el otro carbono con hidrógeno, aunque no se indique, ¿no es cierto?, de forma explícita. Ahora, cuando trabajamos esta misma reacción, ahora en términos en donde tenemos un doble enlace, en donde las dos posiciones son distintas, entonces en principio se pueden formar dos productos de reacción. Voy a tener la posibilidad de que el hidrógeno, ¿no es cierto?, forme un enlace con este carbono y por lo tanto el cloro quede unido al segundo carbono de acá, o por el contrario, ¿no es cierto?, que el cloro quede unido a este carbono con los dos metilos y el hidrógeno a este de acá. En un caso tendríamos el cloruro de isobutilo y en el otro caso tendríamos el cloruro de terbutilo. ¿Okay? Ahora, en términos reales, lo que sucede es que cuando esta reacción se da, uno la hace en el laboratorio, se produce solamente el cloruro de terbutilo y el cloruro de isobutilo, que sería el segundo, digamos, producto de reacción posible, en la práctica no se forma y no lo detectamos como uno de los productos. ¿Okay? ¿Cómo explicamos esto? Lo explicamos precisamente en términos del mecanismo de reacción, de la mecánica de la reacción. ¿Cómo hacemos eso? Lo que sucede es que nosotros ya establecimos que la mecánica de la reacción produce un carbocatión, ¿no es cierto? Y que la energía de activación va a estar relacionada con esta energía de este carbocatión. Vamos a ver esa relación un poquito más adelante. Entonces, como atacar y formar enlaces con diferentes carbonos genera diferentes carbocationes, es importante saber qué diferencia podrían tener estos carbocationes. Y una de las cosas que sabemos es que los carbocationes tienden a ser mucho más estables cuando tienen más uniones a otros carbonos dentro del sistema. ¿Okay? Entonces se habla de carbonos terciarios, es decir, carbonos que tienen tres enlaces a carbono, ¿no es cierto? Un carbocatión que tiene un enlace a tres átomos de carbono, es mucho más estable que uno secundario, en donde tengo uno de esos enlaces ahora con un hidrógeno. Estos a su vez son mucho más estables que aquellos que tienen dos enlaces a hidrógeno y lo mismo al final con un catión metílico, que sería el menos estable de todos porque no tiene ningún enlace con carbono. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el enlace de carbono-carbono tiende a estabilizar el sistema? La razón está en la formación, ¿no es cierto?, o en la entrega
de electrones desde enlaces carbono-hidrógeno adyacentes al carbocatión. Recordemos que el carbocatión, como habíamos dicho, tiene una hibridación sp2 y por lo tanto los orbitales que están vacíos son los orbitales p, ¿no es cierto? O el orbital p, que es doble. Entonces estos orbitales p en la práctica son como una especie de, ¿no es cierto?, de aspiradora de electrones. Están vacíos y por lo tanto están tratando de succionar carga lo más que pueden. En el caso del catión metílico, ¿no es cierto?, no hay ninguna fuente de carga cercana. Pero cuando nosotros tenemos un enlace carbono con otra parte de la molécula, y por lo tanto este carbono necesariamente va a tener otros enlaces también, estos enlaces que están cerca tienden a suplir parte de esta necesidad de carga por un proceso que se conoce como hiperconjugación, en donde parte de los electrones o de la nube electrónica que está formando el enlace carbono-hidrógeno pasa a aliviar un poco esta deficiencia electrónica de los orbitales, del orbital p del carbono sp2 carbocatiónico. ¿Okay? Mientras más de estos grupos yo tenga para poder hacer esta estabilización, más estable es la molécula y más estable es el carbocatión. Ahora, ¿por qué la energía del carbocatión tiene una implicancia tan grande en la práctica, en el mecanismo, como para eventualmente hacer que solamente un tipo de producto se obtenga, digamos? Lo que sucede es que en un postulado que se conoce como el postulado de Hammond, se indica que el estado de transición, este estado digamos que nosotros no conocemos, no podemos ver directamente, ¿no es cierto?, se parece estructuralmente a al estado que sí conocemos, que puede ser reactivos, productos o estado digamos o intermediario dentro del mismo mecanismo, que esté más cercano en energía. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si yo tengo una reacción, ¿no es cierto?, como esta, en donde yo vengo de un intermediario, por ejemplo, que está terminando la reacción, en términos de energía, el estado de transición es mucho más cercano al intermediario que al producto. ¿Okay? Entonces, en este caso, el estado de transición, según el postulado de Hammond, va a ser mucho más parecido estructuralmente al que está en la energía, en el más cercano en energía. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, en el caso 3, tendríamos un estado de transición que sería más cercano a los productos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estructuralmente, el estado de transición se parecería más a el producto que a los reactivos, que están mucho más lejanos en energía. ¿Okay? Eso es lo que indica el postulado de Hammond. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final, ¿no es cierto?, del postulado? Significa que cuando yo comparo dos mecanismos de reacción distintos, en este caso que el ácido clorhídrico forme un enlace generando un carbocatión en este carbono, ¿no es cierto?, o generando un carbocatión en este carbono, va a llevar a que exista dos, digamos, caminos por los cuales la reacción se puede producir. Y como ya sabemos que el estado, digamos que la energía del estado del intermediario, en este caso el carbocatión, depende de si el carbocatión es primario, secundario o terciario, ¿no es cierto? Esta diferencia de energía que vemos aquí se replica también en el estado de transición. Y la consecuencia de eso es que la velocidad de la reacción va a estar definida por esta diferencia en energía del estado de transición, ¿no es cierto?, en la energía de activación de la reacción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un camino que pasa por un intermediario de menor energía, también eso significa, según el postulado de Hammond, que el estado de transición va a ser también de menor energía que el camino alternativo. Y eso, nosotros sabemos que esa diferencia en energía de activación significa también una diferencia en velocidades. En la práctica, ¿qué significa eso? Significa que cuando yo tengo una reacción, la reacción va a andar mucho más rápido si es que mientras más diferencia de energía haya entre este mecanismo versus otros mecanismos. ¿Okay? Entonces, lo que sucede, ¿no es cierto?, en nuestro sistema, en donde nosotros formamos un carbocatión
terbutílico en un caso, mientras que formamos un carbocatión isobutílico en el otro, lo que va a suceder es que como este carbocatión isobutílico es un carbocatión primario versus un carbocatión terciario que es muchísimo más estable, esta gran diferencia de energía que se va a producir en los intermediarios se va a replicar en los estados de transición y por lo tanto la velocidad con la cual se va a producir este carbocatión va a ser mucho más rápida, ¿cierto? Va a ser mucho mayor que la otra y por lo tanto estos dos van a partir de donde mismo, pero estos van a andar mucho más rápido y por lo tanto se va a producir mucho más rápido el producto final porque después el segundo paso no define la velocidad de la reacción completa, solamente lo define el primer paso que es el más difícil, el que tiene mayor energía de activación. Y eso lleva a que en la práctica el único producto que se obtiene es el producto que se obtiene más rápido, ¿ya? Y todo esto dado solamente por la energía del intermediario, en este caso el carbocatión.